Muy buenos días, que el Señor los bendiga. El día de hoy estaremos analizando el tema de la autoridad teológica, es decir, estaremos explorando las diversas teorías sobre qué o quién determina los asuntos de fe y moral dentro de la iglesia. Bien, cuando hablamos de la autoridad en la iglesia, prácticamente estamos contestando a estas dos preguntas. ¿Quién determina lo que se debe creer y practicar en la iglesia? O más bien, ¿cómo sabemos si una doctrina es falsa o si una práctica es inadecuada para nuestras congregaciones? Aquí tenemos que contestar de manera individual. Primero, vamos a ver lo que la Iglesia Católica tiene que decir. La doctrina católica sobre la autoridad en la Iglesia está establecida en la Constitución Dogmática Dei Verbum, constitución que se elaboró en el Concilio Vaticano II y que se publicó en el 1965 por el Papa Pío VI. Y el Dei Verbum dice que en la Iglesia hay una triple autoridad. En primer lugar, las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras son consideradas la base de la fe católica porque éstas proporcionan los textos sagrados más antiguos que han acompañado a la Iglesia desde siempre. Aquí estamos hablando de los 74 libros que para el catolicismo constituyen la Biblia. Pero estas sagradas escrituras no pueden ser interpretadas de manera individual, sino que tienen que ser interpretadas a la luz de la sagrada tradición, es decir, la segunda fuente de autoridad. Acompañando a las escrituras y emanando de una fuente común, se encuentra la sagrada tradición como fuente de teología, porque éstas contienen la enseñanza y prácticas que la Iglesia ha creído siempre. Quiero notar dos cosas. En primer lugar, cuando el catolicismo habla de la sagrada tradición, está hablando de una tradición oral, no de un documento escrito, pero sí una tradición que puede ser encontrada en el conjunto de los teólogos de la Iglesia. Es decir, la Iglesia Católica ha tenido muchos pensadores, muchos teólogos, que obviamente van a distinguirse en cuanto a su pensamiento y ciertas opiniones. Cuando estos teólogos están en contradicción, eso no es sagrada tradición, pero cuando ellos están en total consonancia, eso es considerado como sagrada tradición. La segunda cosa a notar es que cuando hablamos de tradición tenemos que ponerle T mayúscula, porque la iglesia tiene varias tradiciones. Y así, por ejemplo, en las iglesias de Cristo, a la cual yo pertenezco, nosotros tenemos ciertas tradiciones, pero no son consideradas fuente de autoridad. Pues la iglesia católica también tiene tradiciones como las novenas, los rosarios, las posadas, etcétera. Esas son tradiciones. Esa no es fuente de autoridad, sino que cuando hablamos de tradición, hablamos de aquel contenido que está presente en todos los grandes teólogos católicos, no las tradiciones que el pueblo común pueda tener. Esas tradiciones deben ser escritas con T minúscula. La sagrada tradición siempre se escribe con T mayúscula. Sin embargo, la tercera fuente de autoridad es el magisterio de la Iglesia, que en mi opinión es quien verdaderamente tiene la autoridad en el catolicismo. El magisterio representa la enseñanza oficial de la Iglesia, encargado de interpretar la Sagrada Escritura y de determinar el contenido de la tradición, asegurando la unidad en la fe y en la práctica de la Iglesia. Con magisterio nos referimos al Papa y el conjunto de los obispos de la Iglesia Católica. En la Iglesia también existen sacerdotes o presbíteros y también existen diáconos, pero los diáconos y los sacerdotes no forman parte del magisterio. El magisterio lo constituye únicamente el conjunto de obispos en unidad con el Papa. Ahora bien, si nosotros hacemos un juicio interesante a esta doctrina, quien verdaderamente tiene el poder y quien verdaderamente decide qué es lo que la iglesia debe creer y practicar es el magisterio, porque este magisterio es el que interpreta la Sagrada Escritura. Los teólogos católicos no tienen derecho a interpretar la escritura por sí mismos. Tienen que interpretarla en consonancia con lo que el magisterio dice. Y además es el magisterio el encargado de definir o determinar el contenido de la tradición. Decíamos que la tradición es oral, que no hay un documento que la contenga. Así que es el magisterio el que decide qué cosa es tradición y qué cosa no es tradición. Bien, pasemos un momentito al protestantismo.
¿Qué es autoridad religiosa en el protestantismo histórico? Y aquí, pues obviamente vamos a tener que distinguir varios tiempos. He decidido nada más enfocarme en tres momentos específicos en el protestantismo. En primer lugar, el siglo XVI. Surge el protestantismo conservador con la reforma, obviamente. Y esta reforma, bien sea en Lutero, que es la foto que está acá, en Calvino o en Zwinglio, ellos enfatizan la Biblia como la única autoridad. En otras palabras, rechazan la autoridad de la tradición y la autoridad del magisterio. En el protestantismo no hay una autoridad que determine qué se debe creer y tampoco existe una tradición que sea autoridad, simplemente la Biblia como única autoridad. Sin embargo, este movimiento, en escritos de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, y además ya formalmente establecido en la Confesión de Westminster, presenta y enfatiza la iluminación especial del Espíritu Santo para interpretar las Escrituras. Es decir, en la Iglesia Católica, la Escritura es la autoridad, pero interpretada a la luz de la tradición. Bueno, ¿y cuál es esa tradición? Pregunto yo. Y la respuesta es, la tradición es lo que el magisterio de la Iglesia diga que es la tradición. Y la interpretación correcta de las Escrituras es la que el magisterio de la Iglesia dice. En el protestantismo la cosa es muy diferente. La Biblia es la fuente de autoridad. Ahora, cuando interpretamos la Biblia, obviamente muchas personas vamos a interpretarla de manera diferente. Y por eso es que ellos opinan que la iluminación especial del Espíritu Santo es sumamente importante para darle a la Biblia el sentido correcto. Ahora bien, esto es muy subjetivo, ¿sí? Porque ¿qué seguridad tengo yo de que Calvino sí tuvo al Espíritu Santo, o que Lutero lo tuvo, o que cualquier otro teólogo en la actualidad pueda tenerlo o no tenerlo? Sumamente subjetivo. Ahora bien, avanzando hacia el siglo XIX, aquí hubo varios movimientos interesantes. El protestantismo conservador siguió igual. Sin embargo, en el siglo XIX, dentro del movimiento protestante, tenemos ciertos puntos de vista interesantes con respecto a la autoridad. En primer lugar, surge la teología liberal por mano de este hombre que es Friedrich Schleiermacher. ¿Qué fue lo que él dijo? Bueno, él dijo que la Biblia, prácticamente como autoridad en la Iglesia, estaba desfasada. La Biblia es un documento de teología antiguo que fue escrito por verdaderos autores humanos, como el caso de Pablo, Pedro, etcétera, y que ellos eran hijos de su tiempo y entendían las verdades de Dios desde esa perspectiva, y por lo tanto estaban desactualizados. En pocas palabras, la teología liberal pone mayor énfasis a los desarrollos culturales, bien sea en el campo de la filosofía o de cualquier otra ciencia. Por ejemplo, la Biblia dice que en el principio Dios creó todo el universo. Sin embargo, la ciencia hoy en día maneja conceptos como el Big Bang, como la evolución, y como este tipo de teología le pone mayor énfasis a lo que la ciencia diga, entonces, la iglesia debe creer lo que la ciencia dice. Además de eso, por ejemplo, en el asunto social o moral, antiguamente se consideraba, por ejemplo, que el homosexualismo, el lesbianismo, eran pecado. Sin embargo, hoy en día nosotros entendemos la cosa de manera muy diferente. Nuestra sociedad ha cambiado y la sensibilidad es distinta. Así que la iglesia debería de aceptar esas cosas. Obviamente, en el siglo XIX no se aceptaban tales prácticas en la teología liberal. Sin embargo, este es el germen para la teología liberal actual. Ahora ya no importa la Biblia, sino que la fuente de autoridad es la cultura y el conocimiento humanos. Además, en el siglo XIX surgieron ciertos movimientos de nuevos profetas. Por ejemplo, aquí tengo la pintura de José Smith, que más o menos en los 1830 dijo que él tenía revelación de parte de Dios. Y así escribió el famoso Libro de Mormón, que es la fuente de autoridad para la iglesia que él estableció, el mormonismo. Además de eso, José Smith escribió otros documentos como La Perla de Gran Precio y Doctrinas y Convenios, que son la triple fuente de autoridad para el mormonismo, además de las escrituras. Y por si esto fuera poco, la iglesia mormona se constituye alrededor de un profeta. Este profeta es voz de Dios. Este profeta es la autoridad máxima
porque él interpreta la escritura y si la escritura dice otra cosa, él también tiene la facultad de cambiar la doctrina, porque para eso es profeta. Ahí por los 40 en adelante, también surge la figura de Elena de White. Elena de White tuvo ciertas visiones y además de eso comentó las escrituras. Y sus comentarios vinieron a ser muy importantes para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. De hecho, muchos de ellos, aunque no lo quieran afirmar de manera contundente, toman sus escritos como inspirados, es decir, los leen a la par de las escrituras. Basta con comprar un simple libro adventista para darse uno cuenta que X o Y doctrina primero la escudriñan en el Antiguo Testamento, luego en el Nuevo Testamento y luego en los escritos de Elena de White. Bien, en el siglo XX ya aparecieron los grupos espiritualistas, el pentecostalismo y los carismáticos, y ellos dan mayor crédito a las revelaciones personales que a la Biblia. Y esto es fácil demostrarlo. Los pentecostales y los carismáticos generalmente están hablando de revelaciones personales. El Señor me dijo anoche, yo estaba en mi oficina cuando Dios me habló. Y esas revelaciones personales para ellos son más importantes que la palabra de Dios misma, que la Biblia. Bien, esto es el protestantismo. Es decir, el protestantismo no presenta un frente unido. En el protestantismo del siglo XVI, una vez más, la fuente de autoridad son las escrituras, pero interpretadas de acuerdo a la luz del Espíritu Santo. ¿Y eso qué significa? Significa que el Espíritu Santo es el intérprete, pero eso es subjetivo, esa es mi crítica. Es decir, ¿cómo sabemos nosotros cuando el Espíritu Santo ha hablado? ¿Qué evidencia tenemos nosotros de que a Lutero sí le habló, de que a Calvino sí le habló y que no estaba el Espíritu Santo en el Concilio de Trento que estableció lo contrario a lo que ellos creían? En el siglo XIX aparecen nuevas voces. ¿Por qué no me gusta la teología liberal? Bueno, sé que el conocimiento humano es importante y que el teólogo tiene que tomarlo en cuenta, pero el conocimiento humano es fluctuante. Lo que hoy en día es verdad en ciencia puede no serlo mañana y no puede ser una base segura para la iglesia. Así también nosotros estaríamos cometiendo grandes injusticias. Por ejemplo, si evaluamos la Alemania nazi, lo que todo mundo consideraba correcto, es decir, el exterminio de los judíos, más adelante se considera completamente incorrecto, porque la sociedad cambia de esa manera. Las posiciones de la iglesia mormona y de la iglesia adventista, pues le dan gran unidad a sus movimientos. Sin embargo, yo tiendo a no creerlos porque no soy mormón ni soy adventista, pero debo reconocer que hay un nivel de objetividad. Es decir, el contenido del libro de Mormón, de la Perla de Gran Precio y de Doctrinas y Convenios, y los escritos de Elena de White están allí y pueden ser escudriñados igual que la escritura, y pueden ser escudriñados mediante la erudición y la objetividad. No así, por ejemplo, los movimientos del siglo XX. Eso es muy subjetivo. El Señor me habló. ¿Cómo sé yo si el Señor le habló? ¿Y cómo es que lo que le dijo a una persona constituye autoridad para el resto? Ahora bien, ¿cómo manejamos esto en las iglesias de Cristo? Para nosotros, la fuente de autoridad única como regla de fe es la Biblia. Y aquí estamos hablando de 66 documentos, no de los 74 que contiene el canon católico. En segundo lugar, creemos en la subordinación del Antiguo Testamento. Aunque son 66 documentos, la Biblia realmente tiene dos testamentos. Por una parte está el Antiguo Testamento, que fue la escritura para el pueblo de Israel, y por otra parte 27 documentos del Nuevo Testamento, que es la escritura para la iglesia. Ambas son palabra de Dios y ambas tienen gran autoridad teológica. Sin embargo, el Antiguo Testamento tiene que ser interpretado a la luz del Nuevo Testamento. Rechazamos completamente el subjetivismo. Aquí no importa lo que yo creo o lo que otra persona crea o lo que para alguien pueda ser autoridad porque el Señor me dijo o el Señor me habló. En las iglesias de Cristo hay un total rechazo a cualquier subjetivismo. Además de eso, se rechaza la tradición. Con esto no quiero decir que en las iglesias de Cristo no existan tradiciones. Y sí existen tradiciones porque los pueblos somos gente de tradición. Sin embargo, se rechazan de facto como autoridad.
Que siempre hayamos hecho algo de una manera no implica que sea correcto. Aquí lo importante es qué es lo que la escritura tiene que decir con respecto a eso. Y se rechaza completamente el magisterio. En las iglesias de Cristo existen muchas personas con gran erudición, grandes maestros que han estudiado mucho y a quienes el Señor ha dotado de gran inteligencia. Sin embargo, ellos no son autoridad, no pueden usurpar la autoridad que la Biblia tiene, y sus interpretaciones, por inteligentes e ingeniosas que sean, deben ser puestas a prueba todo el tiempo. Ahora bien, ¿cuál es el rol de la filosofía en el quehacer teológico? Y aquí estoy postulando mi punto de vista. La filosofía enriquece el análisis y la reflexión teológica. Y cuando hablamos de filosofía, pues estamos hablando de cualquier otra ciencia como la sociología, la psicología, la biología, la arqueología, la historia, etcétera. Ahora bien, la base para la meditación teológica debe ser la Biblia, pero bien interpretada. Es decir, considerando su género literario y su contexto histórico. Sabemos que la Biblia como base es importante. Sin embargo, sabemos también que la Biblia puede ser mal interpretada. Satanás mismo la utilizó en contra de Jesús. Eso quiere decir que uno puede cometer errores. Los teólogos generalmente interpretan la Biblia desde diferentes ópticas y con diferentes puntos de vista. Aquí entonces no importa la opinión de X o Y persona, sino importa la Biblia bien interpretada. Además de eso, la filosofía puede otorgar grandes aportes, pero no aporta el contenido. Esto es lo que pasa con la teología liberal, que la filosofía, la sociología o la psicología son quienes aportan el contenido de la revelación. En el siglo XIX era la filosofía. En el siglo XX, en la teología de la liberación, es la sociología la que aporta el contenido o, en el caso de la teología queer, la psicología es quien se encarga de ello. Entonces, desde mi punto de vista, la filosofía no debe aportar el contenido, ni tampoco las categorías, como era lo que sucedía con las sumas teológicas de la Edad Media. La suma teológica, por ejemplo, de Tomás de Aquino, tenía las categorías aristotélicas. Bueno, si la filosofía no debe aportar el contenido ni las categorías, y lo mismo podemos decir para la sociología y la psicología, entonces, ¿para qué sirve la filosofía? Bueno, esta aporta las herramientas para racionalizar correctamente el contenido bíblico. Es decir, nuestra teología debe ser coherente, debe ser lógica, debe estar analizada y sustentada por la filosofía. Pero una vez más, esta no debe aportar el contenido ni las categorías. Bien, esto es todo por hoy. Termino diciendo como siempre que el Señor los bendiga y no olvide suscribirse a mi canal si todavía no lo ha hecho.